Ya le decía yo que la presidenta de Perú, entre otras cosas, también está manejando el tema de un gabinete, pues un poco más político, así lo dijo ella, ¿no? Un poco más político. Dice Dina Boluarte, no quiere que sus compañeros de fórmula tengan que aprender desde cero. Y pues está presionada, amenazada por las manifestaciones. Y entonces es ahí que la mandataria admite que necesita resolver rápidamente con sus funcionarios la transición. En una entrevista este domingo pasado, es decir, ayer, para el programa Cuarto Poder, Boluarte prometió que anunciaría su decisión final entre el 19 y el 20 de diciembre. Su decisión final en cuanto a los cambios del gabinete. En los cambios incluyó al jefe del Consejo de Ministros, Pedro Angulo. Boluarte insiste en el diálogo. Para ella esa es la única manera de resolver la crisis. Al presidir una ceremonia de graduación en la Escuela Naval del Perú, la jefa de Estado reiteró que el consenso es necesario para volver a la normalidad. Escuche usted. Esta mañana, desde la casa que alberga el pensamiento y ejemplo del más noble héroe nacional, el peruano del milenio, don Miguel Grau Seminario, reitero mi llamado a toda la clase política a unirnos para lograr el retorno a la paz, la tranquilidad y la estabilidad que tanto deseamos recuperar. Emulemos. Y desde ahí precisamente Boluarte también criticó las protestas, dijo cada día que pasaba retrocedía la economía, la salud y la educación, no dejó por fuera, por supuesto algo muy importante, la destrucción de la infraestructura. Nuestro compañero Andy Ortiz nos acompaña en vivo desde Lima. Andy, ¿cómo están las cosas el día de hoy, o bueno, la noche de hoy? Sé que has estado siguiendo la jornada atentamente. ¿Qué tenemos que rescatar o destacar esta noche ya en el cierre del día? Andy, adelante. Fernando, muy buenas noches. Un saludo desde Lima. Lamentablemente, la confirmación de que ya son 25 los fallecidos en el marco de estas protestas, en esta crisis social que está agitando al país. El Ministerio de Salud ha señalado esta cifra en todas sus comunicaciones oficiales y al momento tenemos que dar esa lamentable noticia. Por otro lado, como bien lo resumías, el día de mañana se van a decidir dos cosas. En primer lugar, se espera que la presidenta Boluarte tome juramento al nuevo presidente del Consejo de Ministros y luego de eso, según señala la Constitución, le haga la propuesta de los nuevos ministros y se pueda conocer cuáles serán finalmente los cambios en el gabinete. Y en segundo lugar, que el Congreso vote, después de un debate, la reconsideración de esta negativa que se produjo la semana pasada cuando no se pudieron aprobar las reformas constitucionales que darían paso a un adelanto de elecciones. La presidenta Boluarte, en reuniones que tuvo esta tarde, conversó, entre otros personajes, con el líder del partido político Alianza para el Progreso, César Acuña, que tiene una importante bancada en el Parlamento, tiene más de una docena de parlamentarios Alianza para el Progreso. Vamos a escuchar lo que dijo su líder, César Acuña. Bueno, lo primero es lamentar que hasta ahora tengamos 25 muertos. Y luego creo que pedir a las personas que estaban promoviendo ese tipo de vandalismo, porque hay vandalismo, caso Trujillo es casi un vandalismo, bueno, pues que no piensen en defender a un expresidente, porque después de todo lo que están haciendo es defender a un expresidente que dio un golpe de Estado, y lo peor, defender a un presidente que según las investigaciones pues hace actos de corrupción casi comprobados. Entonces en ese sentido no hay que pues defender lo indefendible. Por eso es que yo creo que hoy más que nunca la gente, el país quiere paz. La presidenta Boluarte también se reunió con el gremio de exportadores. El presidente de la Asociación de Exportadores del Perú, ADEX, acudió a Palacio de Gobierno
para, en sus propias palabras, manifestar su respaldo a la gestión de Dina Boluarte. Nosotros definitivamente condenamos las muertes, ¿no? Sí. Pero, como le digo, las muertes no se tienen que ver de un solo lado, se tienen que ver en todo el espectro. Han habido muertes en el sentido que le mencionaba de las personas que han fallecido en la carretera por no poder atenderse. Aparte, estamos en un estado de emergencia, ¿no? Entonces las personas tienen que entender que en un estado de emergencia se tienen que cumplir diferentes procedimientos. Entonces, si ellos no quieren entender, ¿qué se puede hacer? O sea, no vamos a exponer a nuestros policías, a nuestras Fuerzas Armadas, a que ellos mueran. O sea, es difícil la situación, pero nosotros estamos respaldando lo que ha dictaminado el gobierno, que es el estado de emergencia en el país para poder solucionar cuanto antes. Todos queremos que este estado de emergencia se levante cuanto antes. Precisamente, Fernando, el tratamiento que ha dado el gobierno de Dina Boluarte a esta crisis política y social va a ser sujeto de examen por un grupo de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estaría arribando el 21 para tener 2 días de misión en el Perú y saber finalmente, entre otras cosas, o tratar de esclarecer qué es lo que sucedió y por qué estas protestas han desembocado en un número tan alto de fallecidos. Pues vamos a esperar a ver qué es lo que dice la CIDH en esta visita. Andy, muchísimas gracias, Andy. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Andy Ortiz desde Lima me acompañó. Oiga, mire, hablando de presidente, yo la semana pasada, no me acuerdo, o la antepasada, le decía, escuchamos a los gobiernos de México, Colombia, Bolivia, Argentina, reconocer incluso, ¿no? Seguir reconociendo a Castillo como presidente, cosa que al interior del país cayó como una bomba y que ya hay una reacción intensa de Cancillería, como ya le platicaba. Pero ahí decía yo, ¿y por qué no hay reacciones de otros presidentes, no? Pero en el sentido contrario. Bueno, pues ya hubo. Le cuento. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, acusó al exmandatario de Perú, Pedro Castillo, de violentar el orden constitucional de su país. Este lunes el jefe de Estado ecuatoriano expresó su apoyo a Dina Boluarte como nueva mandataria de la nación suramericana. Durante unas declaraciones ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, Lasso lamentó los disturbios que han sacudido al país vecino tras la disolución del Congreso. Escuche usted cómo lo dijo. Lamentamos profundamente los disturbios, pero recordamos que la medida del entonces presidente Castillo de disolver al Congreso de la República, una de las instituciones esenciales de su democracia, violentaba el orden constitucional y legal de ese país. La democracia se caracteriza por el equilibrio de poderes y el diálogo constante entre los principales actores políticos. Y en la otra cara de la moneda, porque ese es el presidente Guillermo Lasso, viene Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, que confirmó, ya le decía yo, este lunes su disposición de otorgarle asilo político a la familia del expresidente de Perú, Pedro Castillo. AMLO, como se le conoce en México, admitió la medida luego de que Dina Boluarte mencionara que la canciller Ana Cecilia Gervasi sabía del otorgamiento del beneficio. Durante su conferencia mañanera, López Obrador dijo que las puertas de México están abiertas para Castillo, su familia y todos los que se sientan acosados o perseguidos en el Perú. Esto tan solo unos días después de que intentaran asesinar a un periodista en México, al reconocido periodista Ciro Gómez Leiva, que no tuvo a dónde ir más que al gobierno de la Ciudad de México a denunciar un intento de asesinato en su contra. Sin embargo, López Obrador dijo que la última palabra sobre esto la tiene la familia y el propio Castillo. Esto dice Andrés Manuel López Obrador. Nosotros tenemos las puertas abiertas de México para el presidente de Perú,
para su familia, para todos los que se sientan acosados, perseguidos. ¿Perseguidos como Ciro Gómez Leiva? Es solo una pregunta. Y por último, el gobierno de Perú acusó al presidente de Colombia de haber cometido una injerencia inaceptable. Así lo calificaron, ¿eh? Lo acusaron así, a Petro, de haber cometido injerencia inaceptable en los asuntos nacionales. La Cancillería peruana envió una nota diplomática en la que expresa su más profundo malestar por las palabras de Gustavo Petro refiriéndose a la situación de tensión que vive el país sudamericano. La nota dice que las declaraciones de Petro no son consistentes con la relación de respeto que caracteriza a las dos naciones.